La semana pasada estuvimos viendo cómo en el Evangelio se revela el misterio de la manera en cómo Dios había de cumplir el plan de salvación y cómo todas las promesas hechas a Israel se cumplen en Cristo. Explicamos que estaba claro que Dios estaba planeando bendecir a todas las naciones, pero que no se conocía la manera en que Dios lo iba a hacer. Se creía que el medio iba a ser a través de Israel, con la ley mosaica y un hijo de David reinando, pero no necesariamente se tenía en cuenta cómo Cristo iba a absorber como Mesías, como hijo de David, iba a ser también el hijo de Dios, iba a absorber la ley en sí mismo y le iba a poner fin, e iba a absorber a Israel en sí mismo, e iba a crear un nuevo pueblo. Y vamos a seguir hoy con los versículos siguientes. El tema de hoy yo le titulé El propósito eterno de Dios y la exhibición de su sabiduría. Y vamos a estudiar a partir del verso 8 al verso 13. Dice la palabra, Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son nuestra gloria. Esta última parte Pablo está conectando con el inicio, donde él recuerda su condición como preso, pero no de Roma, no del César, sino de Cristo Jesús. Y una de las cosas que él había oído de la iglesia es que estaban preocupados por él, y él les explica que va a orar por ellos, les pide, les va a pedir que no desmayen, pero en ese ínterin él se recuerda de explicarles su trabajo como administrador, como aquel que le fue revelado el misterio, y les despliega un poco ese misterio. Empezamos a ver la semana pasada cómo el misterio tiene que ver con que Dios unió a judíos y a gentiles a Cristo e hizo un nuevo pueblo, algo que él ya venía explicando, pero que enfatiza. Eso lo vimos, por ejemplo, obviamente el misterio claramente está en el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Explicábamos que la promesa dada a Cristo es que, la promesa dada al Mesías es que reposaría sobre él el Espíritu de Jehová. Entonces nadie se imaginó que Dios iba a poner su espíritu, del mismo espíritu que estuvo en Cristo, y que Cristo iba a habitar en su pueblo por medio de su espíritu. Aunque sí habían profecías, pensaban que iba a ser a la manera de profetas o a la manera del Mesías, o que tal vez solo se iba a cumplir en el Mesías, pero no en todo el pueblo. Entonces es algo que surgió como un misterio, fue algo nuevo, fue algo escondido, fue algo que nadie se había imaginado, y que Dios hizo algo maravilloso, y eso lo vamos a seguir explicando en esta noche. El misterio es que Israel, el Hijo de Dios, era tipo de Cristo. El siervo de Dios mencionado por Isaías era tipo de Cristo. La nación santa iba a estar incluida en Cristo. El sacerdocio levítico sería suplantado por el sacerdocio de Cristo, el cual era según el orden de Melquisedec. Dijimos la semana pasada, y es algo que quiero enfatizar de nuevo, el misterio revelado es que el Padre sembró una semilla llamado Jesús para cosechar un pueblo llamado Iglesia, conformado por una cabeza que es Jesucristo y por muchos miembros unidos y conectados a Cristo. El misterio es que el Padre entregó un Hijo como sustituto y sacrificio perfecto con el fin de llevar muchos hijos a la gloria.
En esta sección que vamos a ver hoy, Pablo va a seguir hablando del misterio de Cristo, pero se va a enfocar en el propósito eterno de Dios de darse a conocer y de cómo Dios ha decidido desplegar su sabiduría ante toda la creación, pero de manera específica. Hoy vamos a ver cómo Dios se revela ante el mundo invisible en los lugares celestiales y ante todos los seres pertenecientes al mundo invisible. Verso 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Algo que llama la atención es que en la mente de Pablo hay una ironía profunda cuando él se ve a sí mismo. Él se ve a sí mismo y se ve como el más pequeño de todos los santos. Él se ve a sí mismo como el menor. En otra ocasión dice como el más grande de todos los pecadores. O sea, él se ve como el peor pecador y como el más indigno. Sin embargo, él ve cómo a pesar de ser el más pequeño de todos los santos, le fue concedido un don divino, una gracia. ¿Por qué le llama gracia? Porque la gracia es un don inmerecido. Él está reconociendo que el privilegio que se le dio de proclamar el misterio, él no lo merecía, él no era merecedor de eso. Entonces hay una yuxtaposición, hay una aparente contradicción entre el más pequeño de todos los santos y la gracia de Dios magnífica que hace que sea maravilloso el Dios de gracia. También resulta llamativo, digamos, que el énfasis de Pablo al mencionar esto es que él está enfatizando la gracia de Dios y él está enfatizando que su ministerio, que su apostolado, que su revelación no tiene nada que ver con él ser digno o ser merecedor. Es la gracia de Dios. Y como gracia de Dios, como receptor de la gracia de Dios, al igual que nosotros, ya no es pecador, es santo. Se considera el menor de todos los santos, pero es santo. Su identidad es ser santo. Es alguien consagrado y purificado y lavado por Dios. Y en lugar de compadecerse a sí mismo, a pesar de ver su pequeñez, él brota 3 veces en esta sección de gratitud por la gracia de Dios que le ha sido dada. En el verso 2 leímos que algunos de los lectores han oído de la gracia que me fue dada. En el verso 7 leímos que fue hecho ministro por el don de la gracia que le fue dada. Y aquí en el verso 8 él vuelve a repetir, me fue dada esta gracia. En una sección está alabando a Dios 3 veces por la gracia que le ha sido dada. Es algo impresionante el contraste que Pablo también quiere que los lectores recuerden de cómo él pasó de ser un opositor violento a Cristo y un perseguidor de los que seguían a Cristo, ahora ha pasado a ser un siervo de Cristo que lo sirve y lo proclama. Es un contraste notable. Este judío farisaico celoso de la ley quedó atónito cuando Cristo se le apareció y le dijo que él no estaba persiguiendo a sus seguidores, lo estaba persiguiendo a él mismo. Y pudo entender en ese encuentro con el Cristo resucitado que Cristo se identificaba y estaba unido de una manera inimaginable con aquellos que lo estaban siguiendo. Pablo les dice, ellos no son mis seguidores, ellos no son mis discípulos. Tú me estás persiguiendo a mí me estás persiguiendo porque yo soy ellos y ellos están en mí y yo estoy en ellos. Entonces, esa revelación llevó a reflexionar a Pablo. Pablo tuvo que tomar 3 años para irse a Arabia y quedarse meditando en cómo todas las expectativas de cómo se iba a cumplir la ley no se dieron. Él esperaba un cumplimiento político, él esperaba un cumplimiento diferente y no se dieron las expectativas de la manera en que él se imaginaba que se iba a dar. Él se quedó admirado cuando
Él vio que Jesús estaba con el Padre antes de la creación del mundo, que Jesús era el punto central predestinado por Dios para el plan de salvación, que Jesús era el prometido y amado Hijo de Dios, que Dios sacrificó a Jesús para darnos redención, que Dios se acercó a los redimidos para que pudieran tener una relación con Él a través de Jesús, que los redimidos, que ahora también incluyen a los gentiles y no solo a Israel, se acercan en igualdad de condiciones que los judíos por medio de Cristo, que este nuevo pueblo ha sido incorporado en un cuerpo de creyentes mediante el cual experimentan una relación dinámica con el Cristo resucitado. Que Jesús es el agente de Dios que restaura todas las cosas en el fin de los tiempos y muchas otras maravillas. Por estas razones, él explica que lo que él está proclamando es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando Pablo habla del evangelio, él dice que este evangelio es un evangelio de riquezas. Y la palabra riqueza se la ha usado en la carta para hablar de las riquezas de la gracia de Dios en el 1.7 y en el 2.7, y lo va a usar más adelante en el 3.16 para hablar de las riquezas de la gloria de Dios. Pero como si este término no fuera suficiente para describir a la persona y la obra del Mesías, Pablo lo modifica con el adjetivo inescrutable y dice que son riquezas no fácilmente accesibles, son riquezas tan grandes, pero no fáciles de contemplar para el ser humano. Una idea similar la vemos en Colosenses 2, del 2 al 4. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí debemos recordar que a la iglesia de Colosas habían llegado falsos maestros, y algunos de esos falsos maestros predicaban tener una revelación diferente, predicaban conocer misterios que no les había sido predicado por Pablo, y predicaban que ellos tenían la clave para vencer la carne y para vencer algunas cosas. Entonces viene Pablo y les dice: yo quiero que sus corazones sean consolados, que ustedes se mantengan unidos en amor, para que ustedes en unidad puedan llegar a alcanzar la riqueza del pleno entendimiento que tienen en el evangelio, para que ustedes puedan conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y luego, refiriéndose a Cristo, dice: señores, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y yo les digo esto para que nadie los engañe, para que estos falsos maestros no los engañen. El objetivo de Pablo aquí es enseñarnos que no hay misterios ni revelaciones secretas de valor alguno fuera de Cristo. Pablo nos está diciendo: no se dejen engañar, no crean que fuera de Cristo hay una fórmula mágica para prosperar o resolver los problemas y conflictos de la vida. Toda la sabiduría para vivir en gozo, en paz y en victoria, y todo el conocimiento necesario para tomar las decisiones correctas en la vida están en Cristo, están escondidas en Cristo. No están superficialmente accesibles a un conocimiento superficial o teórico de Él. Pero si entran a desarrollar una relación profunda con Cristo, verán que en Él hay recursos suficientes para vivir nuestra vida sabia e inteligentemente, para hacer mucho con poco, para sacarle gran provecho a los pocos recursos o a las circunstancias difíciles que estemos atravesando. Este evangelio no es un evangelio de pobreza, no es un evangelio de miseria, pero tampoco es un evangelio que predica la prosperidad material. La riqueza de este evangelio están en Cristo en forma espiritual y no son fácilmente accesibles, son inescrutables, pero son grandísimas, y solo se accesa a ellas por medio del Espíritu, no por fórmulas humanas. Verso 9.
y de declarar a todos cuál sea la dispensación, pero ahí en el griego es la palabra koinonía, que se podría traducir mejor la comunión o la participación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para amarrar la idea, recordemos que Pablo acaba de decir, me fue dada la gracia. A mí me fue dada la gracia, y esa gracia que me fue dada incluye dos componentes. Número uno, de anunciar el evangelio. Ese evangelio es enormemente rico. Pero número dos, aparte de la gracia de anunciar el evangelio, me fue dada la gracia de aclarar la participación, la administración o la economía del misterio. Pablo está diciendo, a mí Dios me dijo que yo tenía que aclararles de qué trata este misterio. Y este misterio trata de un término llamado comunión, participación, koinonía. O sea, Pablo está diciendo que él, aparte de predicar el evangelio, tiene la responsabilidad adicional de impartir discernimiento en la naturaleza del plan divino y del plan de salvación. Dios ha encomendado a Pablo la misión de ayudar a judíos y a gentiles a entender cómo Dios ha escogido cumplir con su propósito. Y una parte del misterio clave es que Dios ha incorporado, lo que se le explicó en el 2 del 11 al 22 y en 3:2-7, ha incorporado a los judíos y a los griegos al cuerpo de Cristo. Los ha hecho ser parte de un nuevo pueblo y los ha hecho en base a la sangre de Cristo. No en base a descendencia étnica, ni en base a buenas obras, ni en base a cumplimiento de reglas. En la versión del oso dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión. Esta es la versión más antigua y es clave, la comunión del misterio escondido en Dios que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. O sea, lo misterioso, lo oculto del plan de salvación es el tema de la participación o de la comunión. Comunión significa común unión con Cristo. Pablo está diciendo, lo que yo tengo que aclararles es que la base para agradar al Padre, la base para entrar al cielo, la base para vivir en victoria es nuestra unión con Cristo, es nuestra participación con Cristo. Lo esencial de lo que no se comprendía el evangelio y que lo hace ser glorioso es que Cristo nos atrajo a Él y nos unió a Él. Como ramas a su vid, como piedras vivas a su edificio y como miembros a su cuerpo. Y lo trascendente de eso, las implicaciones de eso es que morimos con Él, que fuimos sepultados con Él y que resucitamos con Él para luego ascender con Él y estar sentados con Él en los lugares celestiales. Y eso es difícil de entender para la mente humana, pero en el espíritu esas verdades tienen gran trascendencia que vamos a seguir explicando a lo largo de también explicar la carta. Si no empezamos a vivir la vida cristiana desde el fundamento de nuestra unión con Cristo, vamos a vivir una vida cristiana llevándonos muchas frustraciones, muchos fracasos y muchas desilusiones. ¿Por qué? Porque vamos a creer que se trata de nosotros y no se trata de nosotros. Ningún logro en el Espíritu se trata de nosotros. Se trata de nuestra unión con Cristo. Y eso es lo clave en este misterio. Luego dice que este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, que el plan de Dios haya estado oculto durante siglos es coherente con la visión apocalíptica que tenía el judaísmo del mundo, expresada en el libro de Daniel. Misterio que no puede ser conocido sino mediante la revelación de Dios. Como dice Daniel 2:2, solo Dios revela lo profundo y escondido. Pero luego dice Pablo que escondió este misterio el mismo Dios que creó todas las cosas. Y lo que Pablo está resaltando es la soberanía y el poder del único verdadero Dios y está afirmando que este no fue un plan B, que este no fue un plan reaccionario, que no fue una ocurrencia tardía, sino que desde el principio, cuando Dios decidió crear todas las cosas, Él diseñó este plan. Solo que lo mantuvo en secreto.
pero Dios sabía que darle libertad al hombre implicaba que el hombre iba a usar mal su libertad. Dios sabía que el hombre de alguna manera iba a necesitar redención. Dios quería darse a conocer a la creación y al hombre y lo tenía que hacer manifestándose y haciéndose como Él. Y Dios iba a usar una serie de hombres unidos a sí mismos para manifestar su gloria, su esplendor, su magnificencia, su misericordia, su gracia, su poder y aún su ira. O sea, este plan estaba en la mente de Dios antes de hacer los cielos y la tierra. O sea, era necesario de alguna manera, aunque Dios no provocó la caída, Él la previó y entendió que era parte del plan. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí Pablo pasa a hablar del propósito eterno de Dios. Dios tenía un plan al crear, Dios tenía un propósito al crear, Dios tenía una meta, Dios tuvo un objetivo al pensar en su creación y al pensar en el ser humano. Y el objetivo de Dios de alguna manera era darse a conocer, era mostrar su gloria. La existencia y crecimiento de la iglesia tienen implicación. Ahora, ¿cómo Dios va a cumplir ese propósito eterno? A través de su Hijo, pero no solamente a través de su Hijo, también a través de su iglesia. La sabiduría de Dios tenía tanta grandeza que Pablo le llama multiforme sabiduría de Dios. Y Pablo dice, la manera en que esa multiforme sabiduría de Dios se va a mostrar, se va a desplegar, se va a dar a conocer en el mundo invisible, es a través de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo que la existencia de la iglesia misma tiene implicaciones que resuenan por todo el cielo y por todo el reino espiritual. Todos los principados y potestades hostiles se han dado cuenta de la profundidad de la sabiduría de Dios cuando son testigos de la iglesia. Miles de demonios se alarmaron al ver la santidad de Cristo. Los demonios temblaban ante Él y se sabían derrotados e inferiores ante su poder. Para ellos, Cristo era un único ser humano santo. Ellos nunca habían visto un ser humano que no pecara, que cumpliera la ley a cabalidad, que no se airara. Evidente que Él era diferente, era evidente que Él era la expresión del carácter de Dios. Su amor, su sabiduría, su inteligencia, su paciencia, su paz, su gozo, eran inigualables. No había habido un ser humano sobre la tierra como Él. Y entonces se alarmaban y era evidente que Él era hijo de Dios. No podía ser hijo de los hombres. Y cuando lo miraban le decían, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos no entendían de alguna manera qué plan tenía Dios. Y lo único que pudieron pensar es, hay que deshacerse de Él. Y la amenaza a nuestro reino va a quedar eliminada. Sin embargo, nunca, ni los principados, ni las potestades, ni siquiera los profetas, y ni siquiera ningún ser humano, se imaginó que la unción, la verdad, la naturaleza y la santidad de Cristo luego entrarían en 120 personas en el día de Pentecostés, y luego pasarían a estar en miles de personas, y luego en millones de personas alrededor del mundo, entre los cuales estamos nosotros por medio de la iglesia. Dios quería revelar y asombrar con su sabiduría a los poderes espirituales. O sea, ni siquiera Luzbel, ni Gabriel, ni el arcángel Miguel se imaginaron el plan de Dios. Y Dios quería asombrar a todo el mundo invisible, desplegando su sabiduría en la reproducción de la naturaleza de Cristo en todos los miembros de la iglesia. O sea, este es uno de los propósitos subsiguientes del plan de evangelización para Pablo, ayudarles a entender lo relevante que es nuestra existencia. Esto es coherente con el énfasis que Pablo
ponen toda la carta, como el plan de Dios abarca toda la esfera celestial. La revelación de la sabiduría de Dios a las potestades en los lugares celestiales se da por medio de la iglesia. Esto no significa, como han argumentado algunos han dicho que la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar un mensaje o de predicar a los principados y a los potestades. No. Cuando nosotros nos vamos al griego, la palabra griega que Pablo usa no es predicar. La palabra griega que Pablo usa es dar a conocer. Ahora, en el griego hay que entender que hay algo que se llama la voz del verbo y es la voz pasiva y la voz activa. La voz activa significa que la persona actúa y desde su propia capacidad hace algo. Y la voz pasiva quiere decir que la persona es usada como instrumento, pero no viene de él la capacidad, sino de alguien más. El agente activo es alguien más. Aquí Pablo no utiliza la voz activa y no utiliza el verbo predicar, sino utiliza la voz pasiva de dar a conocer. Es Dios el ser activo y la iglesia es solamente un medio a través del cual Dios y no la iglesia dan a conocer su sabiduría usando como instrumento la iglesia. La iglesia es solo una vitrina. La iglesia es solo un medio de exhibición, pero no es la vitrina la que habla, la que da a conocer, sino solo es el medio por el cual se exhibe. El punto es que Dios es el agente activo. Esto es impresionante, hermanos. Esto es muy, muy importante lo que estoy explicando. Dios está revelando su plan. Y el resultado de este plan es dar testimonio a las potestades. Esto significa que la existencia misma de la iglesia, el cuerpo único de Cristo, compuesto por judíos, gentiles y gente de todas las naciones, que tienen vida espiritual porque nacieron de nuevo, solo su existencia misma revela la sabiduría de Dios a las potestades. ¿Por qué? Porque Cristo solo podía ser luz en un lugar a la vez para ser 100% hombre, aunque era 100% Dios. Pero cuando Cristo se multiplica, se reproduce y entra a habitar en millones de personas, entonces en medio de un mundo de tinieblas, la luz de Dios está creciendo, el gobierno de Dios está creciendo, el reino de Dios se está expandiendo de una manera invisible, de una manera que es evidente al mundo invisible, a los principados y a los potestades, aunque a nuestro mundo natural no sea visible. Vayamos a 1 Corintios 2, del 6 al 8. Es verdad que anunciamos una sabiduría entre aquellos que son personas espiritualmente maduras, pero no la sabiduría de este mundo, ni la que ostentan los dominadores de este mundo, condenados a la destrucción. Lo que anunciamos es una sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, que Él preparó para nuestra gloria antes que existiera el mundo. Aquella que ninguno de los dominadores de este mundo alcanzó a conocer, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Aquí Pablo, cuando vemos el contexto, Pablo está hablando del evangelio y Pablo está diciendo que la palabra de la cruz es la verdadera sabiduría. Los corintios estaban buscando crecer en sabiduría a través de las escuelas de retórica griega, a través de las escuelas de filosofía de Platón, pero estaban buscando sabiduría y Pablo les dice, señores, la sabiduría humana se queda muy por debajo. La verdadera sabiduría es lo que nosotros anunciamos a través del evangelio. Y esta sabiduría es la sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta que Dios predestinó, que Dios preparó desde antes de los siglos, desde antes de la existencia de nada visible. Pero desde ahí Dios la pensó para nuestra gloria. Lo impresionante de esta sabiduría oculta es que Dios pensó en nosotros y pensó en usarnos como instrumentos para manifestar y para dar a conocer esa gran sabiduría. El contenido del mensaje del evangelio es una sabiduría, lo oculto del plan de Dios, la existencia de este plan antes de la creación. Y ¿saben qué es lo impresionante? Es que los principados, algunas versiones traducen príncipes,
pero realmente se debería de entender no príncipes visibles, no está hablando de Nerón ni de los emperadores romanos, está hablando de los principados de este siglo, y acuérdense que conforme a la potestad del siglo, no os conforméis a este siglo, está hablando de un ámbito espiritual, está hablando del sistema espiritual que gobierna lo visible. Si los principados, esas ángeles que se revelaron juntamente con Luzbel, y Luzbel mismo incluido, hubieran entendido el plan de Dios, dice Pablo en el verso 8, nunca hubieran crucificado a Cristo. O sea, ninguno de los principados, ninguno de los ángeles, ni el arcángel Miguel, ni Gabriel, ni Luzbel se imaginaron que todo el plan y las promesas de Dios se cumplirían en Jesucristo. Ninguno de ellos se imaginaron que Cristo era una semilla. Ninguno de ellos se imaginaron que Cristo era la encarnación de la sabiduría y el medio para la gloria de Dios y para traer gloria a su pueblo. Ninguno se imaginó que Cristo iba a conectar a sí mismo un montón de humanos pecadores y los iba a hacer una nueva creación y les iba a dar una nueva vida en el Espíritu. Si estos principados se hubieran imaginado, hubieran sospechado el plan de Dios, nunca habrían crucificado a Cristo, nunca hubieran movido a Pilato, a los judíos, a Herodes para crucificar a Cristo. Scott hace una elocuente y útil explicación sobre esta revelación del plan de salvación de Dios como muestra de su sabiduría, que voy a leer por la elocuencia con la que él lo pone. Dice: los poderes hostiles habían intentado frustrar la obra de Dios y creían que lo habían conseguido cuando conspiraron contra Cristo y lo condujeron a la crucifixión, pero sin saberlo habían sido instrumentos en las manos de Dios. La muerte de Cristo había sido el medio que Dios había ideado para llevar a cabo su plan. Así que aquí quedaba claro que los poderes hostiles, tras su breve triunfo aparente, ahora eran conscientes de una sabiduría divina que no habían imaginado. Veían a la iglesia surgiendo como resultado de la muerte de Cristo y llevando a cabo lo que ahora podían percibir había sido el propósito oculto y secreto de Dios. Eso es impresionante, hermanos. Es impresionante cómo Dios muestra su sabiduría. Vayamos a algunos pasajes. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo estaba cubierto de tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Dijo: la luz sea hecha. Pasó la creación y el sistema de los hombres se cubrió de tinieblas. El gobierno de los hombres se fundamentó sobre maldad y sobre tinieblas. ¿Y qué hizo Dios? Enviar a Cristo como la luz. Y ante la luz, las tinieblas no pudieron dominarlo, no pudieron aprenderlo, no pudieron controlarlo, pudieron prevalecer, no pudieron apagar su luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Ahí Jesús empieza a revelar los misterios y dice: ahorita yo soy la única luz del mundo, yo alumbro el mundo, pero el que me sigue va a tener la luz de la vida. El que me sigue también va a tener luz y también se va a convertir en lumbrera. Juan 14:30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. Viene Cristo y explica que Satanás, que tiene poder sobre todos los seres humanos, porque Adán le entregó el poder de la tierra cuando le obedeció y que trató de decirle a Jesús de que él tenía los reinos del mundo y se los podía dar. En la medida que Jesús va avanzando en su ministerio, él explica: el gobernador de este mundo, Satanás, no tiene ningún poder, ningún acceso, ningún derecho sobre mí. El pecado del hombre, nuestro pecado, le da de derechos al enemigo para gobernar sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hacer pecado es obedecer la insinuación del enemigo y entonces nos hacemos esclavos de él y él llega a tener derechos sobre nuestra vida. Pero el enemigo tuvo derechos sobre todo desde Adán hasta que apareció uno santo, hasta que apareció uno sin pecado, hasta que apareció uno que obedecía a la ley de Dios.
En ese Cristo, el enemigo no tenía ningún derecho. Entonces, ¿qué hace Dios? Hay un solo espacio sobre la tierra sobre el cual el enemigo no tiene poder: Cristo. Entonces, el plan de Dios fue expandir ese espacio y hacer de Cristo una ubicación geográfica del reino, un templo nuevo, para que los que entren en él, entren en un espacio en el cual el enemigo no tiene derecho, en el cual el enemigo no tiene poder, en el cual el enemigo no tiene gobierno. O sea, de eso se trata la revelación de la sabiduría de Dios. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús había dicho: yo soy la luz del mundo, pero luego dice: ustedes son también la luz. Pero él estaba haciendo un anuncio profético de que él llamaría a algunos a ser como él. Lucas 10:18 y 19. Y él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Viene Jesús y les dice: les doy poder de aplastar los poderes de las tinieblas. Y como el enemigo no tiene nada en mí, no tiene poder sobre mí, les delego mi autoridad y los cubro con mi autoridad delegada y nada los puede dañar. Ahora, ¿qué creía Satanás? Satanás sabía que mientras los discípulos iban enviados por la autoridad delegada de Cristo, no podían detenerlos, entonces los demonios se sujetaban. Pero también al mismo tiempo Satanás sabía que los discípulos no eran una amenaza en sí mismos. O sea, nunca le pasó por la mente al diablo de que luego de que Cristo muriera, Cristo iba a habitar en sus discípulos y iba a extender el poder que solo tenía estando en vivo en la tierra y a través de la autoridad que podía delegar en aquellos que lo seguían y le obedecían. Pero el ámbito de la luz era muy corto, solo alcanzaba a las ciudades donde Jesús llegaba y donde llegaban los discípulos. Pero ese no era el plan de Dios. Dios quería llevar luz y bendición a todas las naciones de la tierra. Y por eso Él creó y diseñó la iglesia como una entidad que está conectada a Cristo. Ahora, cuando la iglesia vive desde esa unión a Cristo, cumple su función de ser luz y se convierte en una amenaza para las fuerzas de las tinieblas. Aquí quiero citar a Watchman Nee. Watchman Nee escribe: los espíritus malignos pueden ver a través del testimonio del hombre. Ellos saben cuando un hombre está comprometido por hacer algo a medias o con falta de sinceridad. Ellos saben cuando estamos reteniendo el parte del precio. Obviamente aquí Watchman Nee se está refiriendo al caso de Ananías y Zafira, que el enemigo vio que su corazón no era recto para con Dios, y aunque tenían el Espíritu de Dios dentro, se dejaron engañar por el enemigo. ¿Y qué pasó? El juicio de Dios vino sobre ellos cuando mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos en medio del templo. Sigue diciendo: los espíritus malignos, mirándonos, no se hacen ilusión alguna en cuanto a quienes pueden desafiar o ignorar con seguridad. Y a la inversa, también saben perfectamente contra quién son impotentes. Y aquí es un punto clave, hermanos. Todos somos iglesia, pero no todos los miembros de la iglesia son amenaza contra el reino de las tinieblas. Cuando un miembro de la iglesia no vive desde su conexión a Cristo, cuando un miembro de la iglesia no vive desde la vida de Cristo que está en él, es una burla para el mundo espiritual. El enemigo espiritual no le va a tener miedo a un cristiano medio comprometido, a un cristiano que no ha aceptado el señorío de Cristo sobre su vida, que no ha entendido su conexión con Dios. Pero cuando alguien sabe la verdad de su unión con Cristo, todos los espíritus de las tinieblas saben que no lo pueden ignorar y que no lo pueden desafiar. Saben perfectamente contra quiénes son impotentes. Por eso cuando llegaron los hijos de Seba, que no estaban conectados a Cristo,
En Hechos 19:15 los demonios les dicen, a Jesús conozco. Por supuesto que sabemos quién es Jesús, el único ser santo que ha caminado sobre la tierra. Pero también sabemos quién es Pablo. También conocemos a ese hombre que se sabe unido a Cristo, que se confiesa crucificado con Cristo y que deja que Cristo viva en él, porque él está crucificado. Claro que lo conocemos. Pero ustedes no les tenemos ningún respeto, porque ustedes ni son Jesús, ni son santos, ni tampoco se están viviendo en unión, en conexión con el santo. Entonces los demonios creen en Dios y tiemblan, pero porque creen, saben cuándo temblar y saben delante de quién temblar. Y permítame decir esto, hermanos, nuestra tarea más importante, hay dos tareas sumamente importantes que tenemos como iglesia. Número 1, predicar el evangelio. Número 2, recuperar lo que el enemigo ha invadido y trabajar por la expansión del reino de Dios, no solamente trayendo perdidos, sino instalando el reino de Dios en nuestras almas, en nuestros hogares, en nuestros ambientes, en nuestras familias. Miren, hermanos, es muy importante tener un buen testimonio delante de los hombres, pero es mucho mejor, mucho más relevante, mucho más trascendental pensar qué testimonio tenemos delante de los poderes malignos. De hecho, les digo algo, hay gente que tiene muy buen testimonio delante de los poderes malignos y que son muy atacados por muchos hombres, como Pablo fue sumamente atacado por los judíos de su tiempo. Y hay gente del espíritu muy atacados por personas religiosas, legalistas, conservadoras o fundamentalistas. Es siempre mejor tener el testimonio de los poderes malignos que la alabanza de los hombres. Y hoy la iglesia tiene una responsabilidad definitiva para registrar la victoria de Cristo en el territorio del diablo. El mundo está bajo el maligno. La Biblia lo dice claro. El mundo está bajo el maligno. Pero nosotros no somos del mundo y estamos como embajadores del cielo en el mundo para instalar en la tierra el reino de Cristo. Muchos están saliendo de WhatsApp por temas de privacidad, pero hermanos, nunca podemos tener privacidad ante el mundo espiritual. La vigilancia de los principados y potestades sobre nuestra vida siempre será mayor que la información que recopilan de nosotros los dueños de las redes sociales. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué lectura están teniendo de nosotros los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿Somos como los hijos de Seba, que si tratamos de reprender un demonio nos va a decir quién te crees que eres? ¿O somos como Pablo? ¿O somos como Daniel, que cuando el ángel le llega le dice, eres conocido en el cielo, Daniel, eres amado en el cielo? Es interesante porque cuando el ángel le llega a Daniel, le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo fui enviado. Pero se me opuso un principado en los cielos. ¿Cuál es el punto? Los demonios, los principados, las potestades y los ángeles son testigos de tu vida de oración, son testigos de cuando te humillas, son testigos de las peticiones que haces ante Dios, son testigos de cómo respondes ante los hombres. Y ese testimonio es más relevante y más trascendental que lo que los hombres piensen de ti o de mí. Hermanos, el poder de Satanás en el mundo está en todas partes. Sin embargo, donde quiera que hayan hombres y mujeres caminando en el Espíritu, sensibles a la unción que tienen de Dios, portando siempre la espada del Espíritu, el poder del enemigo se evapora. El poder del enemigo está controlando los medios, controlando las finanzas, controlando los mercados, controlando las religiones, controlando muchas iglesias, controlando muchos movimientos. Pero cuando alguien que se sabe unido a Cristo y vive desde su unión a Cristo llega, el poder del enemigo se vuelve ineficaz, total y absolutamente ineficaz. El enemigo no puede entrar. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios,
el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Claramente Juan está diciendo todo lo falso es del mundo y pertenece al mundo y el mundo los oye. Pero la verdad se manifiesta en que no somos del mundo. Somos de Dios y tenemos victoria sobre el mundo porque Cristo le venció. Y está en el saber que somos de Dios nuestra victoria. Somos de Dios y le hemos vencido. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Vea que el somos de Dios está en el verso 6 y está en el verso 4. Primera de Juan 5, del 18 al 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, la vida eterna. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no estamos en el mundo. Nosotros estamos en el verdadero. Nosotros habitamos en una geografía llamada Jesucristo, que es el verdadero. Ahora, ¿quién es el que habita nuestro espíritu? Lo que nació de Dios. ¿Cuál es la ventaja de la vida que nació de Dios, que nos fue dada el nuevo nacimiento? Esa vida no peca. Nuestro cuerpo peca. Pablo lo dice, no es mi espíritu el que peca, sino es mi carne. No, es la carne, es el cuerpo el que peca, porque mi carne está vendida al pecado. Pero el hombre interior no peca, porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Cuando Juan empieza su carta, él dice, no podemos decir que no tenemos pecado, porque mientras tengamos carne, vamos a tener pecado, pero en nuestro espíritu que nació de Dios, no pecamos. Y el que nació de Dios, que es nuestro ser espiritual, es guardado por Dios y el maligno no le toca. Los empoderados pueden accesar a tu WhatsApp y a tus redes sociales y pueden saber toda tu información, pero no pueden accesar a detectar si hay vida de Dios en tu espíritu o no. No pueden saber cuánto ha crecido Cristo, más que por la evidencia que tú das con tus acciones. Y aunque lo pudieran saber, no pueden. El enemigo y el mundo no pueden tener acceso a nuestra vida espiritual. Nuestro espíritu está preservado por Dios con vida eterna. Y ahí el enemigo no tiene acceso. ¿Por qué? Porque somos de Dios y habitamos en Dios. Esa es la sabiduría de Dios siendo exhibida en los cielos a los principados y potestades. ¿Y saben qué puede decir ellos? Dicen, wow, 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 qué sabio es Dios. A este que tiene una vida sobre la cual sabemos toda la historia generacional y todas las fallas y todas las debilidades, le dio una nueva vida que está conectada a Cristo, a la cual no tenemos acceso. Entonces, aunque sigue ahí, ¿qué vamos a hacer? Tratar de engañar su carne para que se olvide de la vida que tiene conectada a Dios, a la cual no tenemos acceso. Y por eso el mayor poder del enemigo es el engaño. Y por eso la advertencia de Juan es contra los falsos maestros. Porque es el medio, el único medio por el cual el enemigo tiene acceso a la iglesia, es engañando a la iglesia, haciéndole olvidar quién realmente es. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno o propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha cumplido su propósito eterno en Cristo. El plural que aquí se usa de las edades significa eterno. Y modifica la palabra propósito para expresar que era un plan, era una meta, era un objetivo que Dios tenía antes de hacer los cielos y la tierra. Es bien claro que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho con un propósito, y su propósito eterno lo podríamos resumir en darse a conocer. El propósito eterno de Dios ha sido y es darse a conocer, desplegar su gloria, desplegar su sabiduría, dar a conocer su poder y mostrar su amor.
Jesucristo es la figura central del cumplimiento del plan de Dios, porque Él es la expresión exacta de su naturaleza, porque Él le ha dado y le está dando a conocer, pero le dio a conocer a través de la persona de Jesús del año 0 al 33, pero hoy le sigue dando a conocer a través del resto de los miembros de su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando alguien perdona, el carácter de Dios está siendo mostrado. Porque cuando alguien ama sin interés, el carácter de Dios está siendo mostrado. Porque cuando alguien muestra la generosidad de Dios desde la vida de Cristo en él, el carácter de Dios está siendo mostrado. Para los principados y potestades hostiles esto significa su derrota total. Y para toda criatura significará la visibilidad de la gloria y misericordia de Dios, así como de su ira y de su poder para los que se pierden. Verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por la fe a Él. Hermanos, para todos los que ponen su fe en Cristo hay una libertad de acceso al Padre que excede lo que era posible con el antiguo pacto y lo que se imaginaban también los principados y potestades y las personas del Antiguo Testamento. Tenemos un acceso para accesar al trono de la gracia y la justicia de Dios y no hay, tiempo me hace falta para entrar en la grandeza de lo que esto significa. Esto lo acaba de mencionar Pablo en el capítulo 2, verso 17. Por él vino y anunció paz y por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Lo profetizó Cristo cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie tendrá acceso al Padre si no es por mí. Lo explicó Pablo en Romanos cuando dice que por medio de la justificación por la fe tenemos acceso por la fe a la gracia de Dios. Y lo habla el escritor a los Hebreos cuando dice Cristo a través de su carne abrió un camino nuevo y vivo que no existía para accesar a Dios. Y ahora podemos entrar confiadamente. Verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo, al hablar de su sufrimiento, no está atribuyendo valor ninguno a su sufrimiento. No se ve a sí mismo sufriendo en nombre de sus lectores, sino está reflexionando sobre su convicción basada en las enseñanzas de Jesús, de que él puede participar con Cristo. El Evangelio se trata de participación con Cristo y él dice, yo necesito participar con Cristo para participar también de su gloria. Entonces no se preocupen, no desmayen. Mis tribulaciones son parte del plan de Dios y son el medio que Dios usa para traer su gloria, para darles gloria a ustedes, para dar gloria a su nombre, para manifestar su gloria en mí. Pablo nos está enseñando el valor del sufrimiento, de participar con Cristo de sus padecimientos para poder participar con Él de su gloria. Es el mismo pensamiento en Romanos 8, 17 y 18, en 2 Corintios 4, 17 y en 2 Timoteo 2, cuando dice también todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, es muy importante este mensaje con respecto a nuestro papel como iglesia. Es muy importante que entendamos que nuestra existencia e identidad en unión a Cristo nos permite ser luz y que la luz que emitimos es un mensaje que amenaza el reino de las tinieblas. Cuando alguien ha sido ofendido, atacado, menospreciado y responde con amor y con perdón, es un mensaje que despliega la sabiduría de Dios en todos los cielos. Y es un mensaje que hace retroceder al enemigo en su gobierno sobre nuestra vida y sobre nuestros ámbitos. Cuando un mártir prefiere entregar su vida que negar su fe o que adorar a otro Dios, los reinos, los principados tienen que decir, el que no se arrodilla ante ese Dios, que muera. Eso salió de la boca de Nabucodonosor, cuando vio que habían 3 hombres preferían morir en el fuego que negar a su Dios y como Dios su Dios llegó a salvarlos. Hubo un mensaje, hubo una proclamación de que ese Dios era realmente grande y realmente sabía librar a los que confiaban en él. Hermanos, cuando alguien luego de haber sido estafado y haber tenido pérdidas económicas
decide aportar financieramente para la predicación de la palabra y la expansión del reino. Hay un anuncio a las potestades donde esta persona le está diciendo a las potestades: no me gobierna el sistema del mundo, no me gobierna el amor al dinero, no sirvo ni adoro a la riqueza. Cuando alguien puede sonreír y alabar a Dios en medio de circunstancias que a otros les producen lamento y dolor, ya sea la muerte de un ser querido o la pérdida de algo valioso en sus vidas, es un mensaje de luz que le anuncia a los principados y a las potestades y también da testimonio delante de los hombres que Dios y no las circunstancias son la fuente de un gozo y de una paz que excede el entendimiento humano. Y como siempre termino con algunas preguntas de reflexión. ¿No te parece admirable cómo Dios ocultó la manera en que habría de ejecutar su plan de salvación y de derrota de la muerte y de la maldad? ¿Ha crecido tu entendimiento de cuánto Dios te ama al comprender que Él quiso multiplicarse a través de ti, llamándote a ser portador de su luz? ¿Logras ver cuán importante es para Dios su iglesia y la función asignada de ser un mensaje a través de su existencia misma a los principados y a las potestades de cuán sabio es Dios? O sea, tu misma existencia como miembro del cuerpo de Cristo es un mensaje, es ya luz, el hecho de que Cristo viva en ti. ¿Estabas consciente de la constante vigilancia sobre tu vida de seres espirituales en las regiones celestes? ¿Te das cuenta de que la vigilancia humana de Big Data nunca alcanzará los niveles de la vigilancia espiritual de los principados y potestades? Ahora que sabes que tu testimonio entre los espíritus es más importante que tu testimonio entre las personas, ¿qué testimonio cuidarás más? ¿Le seguirás dando más valor a lo que se diga de ti en la tierra o valorarás más lo que se diga de ti en las regiones espirituales y celestiales? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y oramos, Padre, que traigas la revelación de cuán importantes somos en tu plan, como el medio que tú has escogido para desplegar tu sabiduría y exhibir tu poder y tu amor ante los principados y las potestades. Señor, que podamos afirmarnos, ser afirmados en la verdad de que aunque habitamos en el mundo, no somos del mundo, ni estamos en el mundo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Somos de Dios y habitamos en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Que nunca olvidemos que a través de nuestra unión contigo hemos vencido al mundo y hemos vencido al diablo, para que podamos caminar en la victoria que tú nos has concedido. Señor, ayúdanos a ser elementos de expansión de tu reino, dejando que tú gobiernes y llevando tu gobierno a nuestras casas, a nuestros trabajos y a todo lugar a donde vayamos. Que seamos un espacio de luz en medio de un mundo de tinieblas, un espacio de luz en expansión, y que creemos un espacio de tu reino en medio del reino de Satanás sobre este mundo. Para que mientras más seamos expandiendo tu reino crezca sobre toda esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.